me he ido aquí a pedir del pueblo. Y voy a leer porque estoy un poco espesa, como veis, debido al calor, entre otras cosas. Él nació, os voy a leer lo que él me escribió, que me parece una preciosidad, su biografía no oficial. No oficial, ¿eh? La no oficial. Son más bien sentimientos. Dice, nací en Laguna Larga de la provincia de León en una familia numerosa y en un lugar que me permitió con generosidad empezar a descubrir el mundo. Mi vocación comienza tan pronto como comencé a ver y apreciar las altas cumbres del Teleno y de los ríos que desde allí riegan la provincia con generosidad y un susurro alegre y prometedor. Quise conocer el mundo. Estudié en Salamanca, donde me doctoré en 1976. Allí desarrolla toda su carrera docente, fue profesor en la Universidad de Salamanca y decano de la Universidad de Geografía e Historia. Dice él, he de decir que en ocasiones tenemos la suerte de llegar a ser lo que somos. Yo, un profesor que alcanzó cátedras y premios, pero que recuerda y atesora los grandes conocimientos que gracias a la vida y a la paciencia de mis convivientes puedo ahora compartir con generosidad y cariño. Igualmente, gracias a las infinitas reflexiones a las que me han llevado mis alumnos y alumnas, y también gracias a los frecuentes y fértiles discusiones con mis colegas. He ganado premios por mis investigaciones y por mi trayectoria, y en un momento de mi vida académica volqué toda mi pasión por eliminar las fronteras, las diferencias y los desconocimientos que marcan aún los dos territorios hermanos de la península ibérica. Si he sido premiado y reconocido, yo he de reconocer también, en primer lugar, a todas las personas que me enseñaron, me ayudaron en mis investigaciones y reflexiones y me acompañaron a lo largo de la vida. He tenido la oportunidad, que a una gran parte de la humanidad se le hurta, de viajar a diversos continentes y ser recibido amigablemente para compartir conocimientos y experiencias. Pero también he hecho paseos cortos y reflexivos. He buscado las sentencias que el mundo lleva en sus mochilas en rastros pequeños de desidias, abandonos y miopías, en comarcas cercanas donde la cotidiana vida árdua da un vuelco de fines de semana, puentes festivos y selfies irrelevantes. He de reconocer que fue la belleza de las montañas, el miedo a las celliscas o el temblor de las hojas de los árboles lo que me acercó a los estudios territoriales y a las voces de los ancianos de los pueblos, de las mujeres que recuerdan las tradiciones y de los jóvenes que mantienen el empuje de la vida a pesar de las dificultades, los que me han inspirado a lo largo de los años y lo siguen haciendo. Si un río se seca, una montaña arde, un pueblo se abandona, una comarca decae, mi alma de geógrafo sufre y se revela hoy al igual que hace 40 años, porque nuestro planeta es irrepetible en las grandes cosas y en las pequeñas. Quiero seguir trabajando por un mundo mejor y, en la medida de mis posibilidades, seguir inspirando a nuevas generaciones de investigadores, luchadores y soñadores a que reclamen la relación respetuosa y umbilical con el planeta, nuestra única patria, al cual debemos el respeto y cuidado de lo que se nos presta solo por un tiempo. Inspirado en la carta del jefe indio Seattle, o no sé cómo se pronuncia, les diré que hay que multiplicar sobre la tierra los lugares donde podamos escuchar cómo se abre una flor en primavera o el aleteo presuroso de los insectos sagrados para la vida. El ruido está matando al mundo.
mientras que el silencio y la consonancia con el resto de los seres vivos nos ayuda a reflexionar, observar y comprender. A estas alturas de mi vida no quiero ni debo reseñar premios ni publicaciones. Me siento tan agradecido y en deuda con el mundo que quiero por encima de todo agradecer la paciencia de mis alumnos y su inspiración a través de los años. Es un tesoro sin precio. Toda mi vida dedicada a la enseñanza es un premio, porque al contrario de la mayoría de las personas, muchas sometidas a trabajos ingratos y duros, yo sí he podido ejercer mi vocación sin cortapisas y con plenitud. Soy un mamutlanudo que se asombra y espanta con los cambios de los tiempos. Sobrevivo en tiempos de cambio climático y busco la sombra entre los árboles y el frescor entre las palabras de los amigos. Hablando de ello, el clima es el reto más importante que tenemos delante de nosotros. Para ello no importan ni los premios ni las condecoraciones, solo el tozudo trabajo, la constante dedicación a ella y la concienciación de los que nos quieran escuchar. Ya fuera de la universidad no es tiempo de currículos, como decía más arriba. En ocasiones tenemos la suerte de llegar a ser lo que somos y yo soy un profesor y un geógrafo feliz, porque aún, y ya fuera de la universidad, me queréis escuchar sin ningún interés curricular, solo por mantener la inestimable riqueza de la conversación, la reflexión y el camino que emprendimos juntos. Yo os escucho también. Buenas tardes a todos, a todas. Es para mí un placer estar en Hermoselle en este día tan bochornoso desde el punto de vista climático, no sé si desde el punto de vista social y político también, pero para mí un placer estar en los Arribes del Duero, estar en un espacio fronterizo, en un lugar que tiene un nombre tan hermoso, Hermoselle, lugar hermoso, frente a otro lugar hermoso, Benposta, bien puesto, bien colocado. Son dos topónimos que expresan precisamente este espacio único en la península ibérica. No hay espacio en la península ibérica como los Arribes del Duero. Hay cosas parecidas, pero desde el punto de vista geográfico, ecológico, ambiental, este es un espacio simbólico, representativo. Y claro, estar aquí a mí me recuerda a mis andanzas con mis alumnos. Yo he venido muchas veces a Hermoselle, silenciosamente, sin llamar la atención. Hemos recorrido las calles, hemos estado en Benposta, hemos recorrido la tierra fría de Miranda, que está enfrente de vosotros, y hemos estado muchas veces con alumnos internacionales en la ermita del castillo en Farita. Hemos bajado en cuando se podía, muy cerca de los arribantos, abajo, y por lo tanto tengo una relación muy estrecha con estos paisajes, con sus gentes, y me viene, al llegar aquí a Hermoselle, yo pensaba dar una conferencia al estilo clásico, y dije, no, voy a cambiar. Voy a hacer una conversación muy directa con la gente. Entonces, vais a recordar, en primer lugar, un viaje que hizo Unamuno. Unamuno era muy amigo de un gran escritor portugués, muy cerquita de aquí, de Friso, la Espada de la Tinta, de Guerra de Junqueiro. De Guerra de Junqueiro era muy amigo, era más amigo también que otros, Eugenio de Castro, anteriores, de Coimbra, y él hace un viaje en 1902 y en 1908 a los Arribes.
una vez entra por Masueco y la otra vez entra por Fermoselle. Y deja una descripción magnífica de Fermoselle cuando habla precisamente del emplazamiento de Fermoselle, de los berruecos, de los peñascos, y dice, de los emigrantes que marchan a América. Que marchan a América. Primera reflexión, después de la gran crisis de la filosela y entre 1918 y finales del siglo XIX, 1896, emigraron de todas estas zonas del interior de España, del interior de Portugal, más de 2 millones de personas. Con aquella crisis. Y de este pueblo, muchísima gente. Por lo tanto, estoy recordando un poco esa visión ya de la emigración, de la despoblación en un momento de crisis, que fue finales del 19, principios del 20, y que hay algunos textos muy interesantes al respecto. Y a recordar a uno, os recuerdo a un escritor portugués. Yo voy a hablar en esta charla bastante de Portugal, porque tengo un aprecio especial por Portugal, he recibido de allí muchos reconocimientos de los trabajos que hemos hecho conjuntamente con la Universidad de Coimbra, y hay un escritor que se llama Miguel Torga, no sé si habéis oído hablar de él, una vez, de Miguel Torga, que refleja muy bien el espíritu de estas tierras, de esos montes, de los arribes y del sufrimiento de esta gente. Y tiene escrito, y Miguel Torga es un seudónimo, no es el nombre real. Él era Adolfo da Rocha, de un pueblecito de Trasmontes, de San Martín de Anta, y se puso el nombre de Miguel por dos grandes escritores españoles, Miguel de Cervantes y Miguel de Unamuno. Y se puso Torga por la resistencia de las urces, en portugués, torgar, torga, son las urces nuestras, la resistencia a los cambios, a los incendios, a el descuajamiento de las urces para leña, para nuestros hornos a lo largo del siglo. Y él era un gran resistente, Miguel Torga, a los problemas de Portugal y sobre todo a la dictadura de Salazar. Es un escritor magnífico, médico, y tiene un libro que se llama Cuentos de la Montaña, que habla de estas tierras y de estas montañas que podríamos aplicar o hacernos. Esto un poco. Pero esto me lleva, antes de entrar en lo de la despoblación, a que aquí se juntan toda una serie de testimonios históricos desde el punto de vista de la ocupación del territorio. Aquí tenemos dos topónimos únicos que quedan aquí como fósiles. Un topónimo que se llama Muga de Sayago. Muga. ¿Qué es una muga? Parece que está, dicen, una muga es un límite, una frontera. En el País Vasco, en los Pirineos, se habla de la muga, del paso del límite. Y tenemos muga, y tenemos al otro lado Mugadouro, Muga del Duero. Estamos hablando de unos topónimos antiquísimos. Pero tenéis aquí, no sé si estaba mirando el mapa, no tiene los topónimos ahí. Hay una palabra que se utiliza mucho en Sayago, que a mí me gusta mucho, que tiene muchas variantes, que se habla de ricas, urricas, urrietas, cuando son vaguadas, de pastos comunales, que cuando llegan las lluvias de primavera o otoño se encharcan y quedan
los pastos mejores para los ganados históricos. Eso quiere decir, es una raíz indoeuropea. Ese topónimo hace referencia al agua, a la humedad de los fondos de valle. Y se conserva aquí y en Portugal, en la tierra de Milán, en milanés. Urrietas, urritas, ritas, tiene muchas variantes. Solamente en la península ibérica. Esto para que vean que en esta zona hay elementos claves de una ocupación histórica y de la creación de unos paisajes con gran esfuerzo humano en los bancales. Esos bancales, esos paredones que se construyen a lo largo de siglos con un gran esfuerzo comunal y que Miguel Torna le llama la escultura del sufrimiento, del esfuerzo, y que un gran escritor europeo, John Berger, para que tengáis una referencia, uno de los mejores escritores que ha tratado el cambio del mundo rural europeo, John Berger, hablaba de las fatigas de los hombres, de las fatigas del trabajo. Y que Guerra y Junqueiro, ese gran escritor portugués, de Freixo a la espada tinta, tiene escrito en unos poemas que se llaman La lágrima, a lágrima en portugués. Leerlo. Un poema que habla del trabajo humilde de los simples. ¿Quiénes son los simples? En portugués. La gente sencilla, los pobres, la gente que tuvo que emigrar de sus tierras. Esa emigración, se puede decir, que construye la memoria del territorio. La memoria del territorio de aquí está en gran parte en la gente que está fuera. La gente que queda son lo que yo llamo los resistentes. La gente que se ha ido son los vinculados al territorio y que en un artículo breve que yo escribí hace algún tiempo le llamo la geografía de las ausencias. La geografía de los ausentes. Están en Bilbao, están en Barcelona, están en Madrid, que algunos han quedado perdidos por La Habana, otros se han perdido por La Pampa. De todos los que marcharon de aquí, solamente podríamos decir que triunfaron unos pocos. La mayor parte de nuestros emigrantes han sido gente anónima, gente humilde que hicieron un gran esfuerzo por sus vidas y por salir adelante, pero que no siempre se logra. Bien. ¿Cuál es la dimensión de esta inmigración y de esta despoblación en las tierras de la Rana? Una pregunta a los que estáis aquí. ¿Cuántos kilómetros tenemos de frontera con Portugal? En la península ibérica. Una pregunta que me la hago yo, no hace falta que me la respondáis, retórica. Es una pregunta que yo se la haría a mis alumnos. Y 1.234 kilómetros desde la desembocadura del Guadiana a Mina. 1.234 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Portugal? Una pregunta. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Castilla y León? Para hablar de estos temas, tenemos que tener algunas escalas de referencia. Algunas escalas. Entonces, resulta que Portugal tiene menos kilómetros cuadrados que Castilla y León. Aunque pensemos que Castilla y León tiene 94.000 kilómetros cuadrados, ahora es exacto, 94.147, y Portugal tiene 92.000 kilómetros cuadrados.
¿Cuántos habitantes tiene Portugal? ¿Cuántos habitantes tiene Castilla y León? Portugal tiene ahora mismo cerca de 12 millones de habitantes, 12 y pico, 12. Castilla Castilla y León es la comunidad más extensa de la más extensa, pero de Europa no, la tercera. Las de Finlandia y el No, norte España, son España. Era, además, ¿no? Ahora ya. Entonces, Castilla y León no llega a 2,5 millones de personas. 2,5 millones. No llega ya. ¿Cuánto ha dicho Portugal? Portugal, 42. llega a 2 millones. España, Castilla y León, Portugal tiene 92.000 kilómetros cuadrados. Habitantes, 11 millones y pico, cerca de 12. Si juntamos los que hay portugueses en Francia, que es una de las colonias más importantes de Francia, portugueses junto con los marroquíes, entonces son. Bueno, esto para que veáis que cuando se habla de territorios vacíos y se quiere comparar, es erróneo. Portugal tiene la ventaja del litoral, naturalmente, y una riqueza superior desde el punto de vista ambiental y variedad a Castilla y León. Pero no más lejos, no muy lejos, en cuanto a recursos. Esto para que veáis. Os digo esto para que veáis los datos que tenemos. La frontera de España con Portugal, si juntamos las provincias limítrofes y los distritos portugueses, suman más de 84.000 kilómetros cuadrados. Y suman más de 5 millones de personas. Desde Huelva hasta Pontevedra. Pero ¿qué ocurre en todo este sector? Ocurre lo siguiente, que hay espacios muy vacíos, muy largos, sobre todo en la frontera central ibérica, que constituye las provincias de Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Hay grandes espacios y además de esos espacios vacíos, con grandes dificultades de comunicación, muchos de ellos. De tal forma que se concentra la población en los bordes, donde hay unas dinámicas económicas muy distintas. Pero eso no quiere decir que en el centro no tengamos recursos estratégicos. Recordad un hecho. Toda la red de embalses de Iberdrola, luego Iberdrola, o de hidroeléctrica portuguesa, que firman el acuerdo de aprovechamiento conjunto en 1927, se concentran en la raya central ibérica. Y lo mismo ocurre con el Tajo. Duero y Tajo suministraron hasta hace muy poco tiempo, hasta que empiezan las renovables y se suma después la nuclear, suministraron más del 22% de la energía española, ibérica. Más del 22%. En algunos momentos hasta el 25%. Desde aquí. Recursos estratégicos. ¿Para dónde? Para el norte, para Madrid, fundamentalmente. A Barcelona se suministraba fundamentalmente desde los Pirineos. Pero todo el norte y el centro de la península ibérica ha estado suministrado por energía fronteriza. Y lo mismo Portugal. Esto es muy importante en el momento que estamos viviendo ahora, de cambio climático. Los recursos estratégicos del futuro es el agua. Siempre. Donde haya agua, hay vida.
¿Quién lo decía eso? Lo decían los clásicos. Hace más de 2000 años. Hablaban fontes de la vida. Fuentes de la vida, los portugueses. Las fuentes de la vida están en el agua y en las montañas que producen ese bien escaso y único. Agua. Entonces, esto es muy fundamental para entender este territorio. Esta inmigración que afecta a la raya tiene, como os dije antes, dos momentos claves. Uno, el de la crisis de finales del 19 y principios del 20, con una salida fundamentalmente a América. Aquí se dice Fermosén, os leo. Esto está escrito en 1956. Pensad en vuestros abuelos, en vuestras familias. Población de Fermosén. ¿Cuántos habitantes tiene Fermosén ahora? 1128. Por ahí, ¿no? Sí, más o menos. 1129 un año, 1129 otro. En 1950 Fermosén tenía 4.455 habitantes. Según el censo de 1950. Disminuye debido a la inmigración a América y norte de España. Ya se ha introducido el fenómeno del éxodo rural. El éxodo rural que a partir de 1955 en España, 1955, 1959, en España, para los que sois mayores, que somos mayores, 1959 es el plan que se llama de estabilización económica en España, que quería terminar con la autarquía que habíamos vivido después de la Guerra Civil y abrir hacia nuevos campos de inversión y los planes de desarrollo a partir de los años 60. Y entonces hay un estímulo político con unos protagonismos de diferente tipo a que la gente migre definitivamente del campo. Porque se había llegado, con este crecimiento de los pueblos, entre los 40 y 50, se había llegado a límites de minifundismos, en las zonas minifundistas difíciles, o en las zonas latifundistas, a condiciones de trabajo penosas, o de miseria, como queda reflejado en los santos inocentes, por ejemplo, y por lo tanto hay una necesidad política social de que emigre la gente. Y aquí ya empieza la emigración en Fermosén, en la provincia de Zamora, en la provincia de Salamanca, en la provincia de León. Voy a hablar, aunque no sea fronteriza, la provincia de León empieza la gran emigración hacia las ciudades, hacia el norte. Y aquí en gran medida, en esta zona de Salamanca y de la frontera, estimulada, después de la construcción de los embalses, por una línea de trabajo y de obreros y de especialización que estuvo muy ligada a los procesos de construcción de los embalses. Muchas veces de forma muy positiva, porque iban con puestos de trabajo más o menos seguros. Pero en otros casos era una emigración difícil, de la pobreza, etc. Para vivir en condiciones difíciles, muy difíciles. Si no, que se lo digan a los que emigraron a Bilbao y tuvieron que vivir en barrios realmente difíciles. Yo tuve la suerte, como he viajado mucho y tenía buenos amigos en el País Vasco, y confieso aquí humildemente, yo he sido muy amigo de Iñaki Azcuna, que fue alcalde de Bilbao, y de otros grandes. Yo visité Ollarga, ese barrio, cuando eran
verdaderamente chabolas, y los curas daban asistencia a esa gente. Y había muchos emigrantes aquí de mezcla, de Galicia, de Zamora, etc. Por lo tanto, este es un tema de la memoria. Yo fui a Bilbao, yo soy una de esas. No, mis padres, vamos. Muy bien. Entonces, tenemos testimonios de ese tipo. Esa migración, ¿qué supone para todas? ¿Qué supuso en términos generales? Aproximadamente podemos calcular que entre Portugal y España salen del mundo rural más de 8 millones de personas. Entre 1950 y 1973, con la crisis de la energía en el 73. Más de 8, cerca de 9 millones de personas que abandonan el mundo rural en diferentes momentos, en diferentes etapas. Los de Portugal habría que hablar de la clandestinidad, pasando por esta frontera, con dificultades. Alguna gente que diría yo se aprovechó de esas circunstancias, en la provincia de Zamora, concretamente, en la zona de Sanabria. Conozco gente que pasó a muchos clandestinos y yo creo que los maltrató en su marcha hacia Francia, por ejemplo. Bueno, esa es mi caso. ¿Cuántos habitantes pierde la provincia de Zamora en esos años? ¿Os lo habéis preguntado? Habéis tenido hace unas conferencias de amigos míos y alumnos míos anteriores, otros años que han hablado de este tema, y yo no quería repetirme. Bueno, Zamora, en 1950, tiene 316.493 habitantes. En 1975 ha perdido ya más de 100.000. ¿Ahora cuántos tiene? 166.927. Hay más zamoranos fuera que dentro. Que es la población que yo llamo de las ausencias, o la vinculación. Pues esto que decimos de Zamora ocurre en Salamanca, un poquito menor. Esto que decimos de Zamora ocurre en León, ocurre en Salamanca, ocurre en Cáceres, ocurre en Badajoz, ocurre en el Muerto de Huelva, ocurre en la parte más occidental de Orense, menos en Pontevedra, porque hay una conexión mayor de trabajo que aquí, de movilidad y de trabajo. Y esto que estamos diciendo aquí ocurre en el Alto Miño, ocurre en Trasmontes, ocurre en el Alto Douro, como dicen ellos, ocurre, os digo los nombres de portugués, en la Vega Interior Alta. ¿Cuál sería para vosotros la Vega Interior Alta? Portugal. Hay un déficit cultural para entender este mundo de la raya y de las relaciones entre España y Portugal, un déficit cultural en España. Empezando por Valladolid, Madrid, las grandes capitales. Un déficit. Cuando digo cultural es que nadie sabe nada de la historia de Portugal, o poco. Pocos saben de los escritores portugueses fundamentales, incluidos mis rectores. Y ese déficit hace que las relaciones no sean la fluida que sean. No digamos luego hablaré de eso. Entonces, esto es fundamental. La Beira Interior Alta es la zona del distrito de Guardo. La Beira Interior Baja es el distrito de Castelo Branco.
¿Y por qué se habla de beiras en Portugal? Beira interior y beira litoral. Porque están a la vera de la gran montaña portuguesa, que es la Sierra de la Estrella. La Sierra de la Estrella es lo más alto de Portugal, que es la continuidad de nuestro sistema central. Y ahí nacen los grandes ríos portugueses. Digo portugueses, no ibéricos. Entonces yo a mis alumnos, aquí hago un ejercicio coloquial con todos vosotros, yo les digo, ¿qué ríos nacen en la Sierra de la Estrella? Que son exclusivamente portugueses. Y les digo, el que en la universidad, les digo, el que me lo diga lo apruebo ya. No he aprobado ninguno. Ninguno. Les digo, porque el interés, digo, es como si les hago otra pregunta más cercana. Os lo digo. Les digo, ¿qué ríos nacen en Peñatrevinca? ¿Cuántos ríos y qué ríos nacen en Peñatrevinca? Les digo, a los de Zamora. Tampoco he podido dar notable a ninguno. Bueno, entonces, la Sierra de la Estrella, que es lo más alto de Portugal, 2000 metros, que tiene hasta ahora, con el cambio climático, está cambiando todo, se está transformando en los últimos niveles en la Sierra de la Estrella, tiene un valle glaciar tan bonito como el Valle del Tera, sobre un río que se llama el río Sésere, que da lugar a unos paisajes únicos en Portugal, de Cova da Beira, donde ha estado hasta hace muy poco la industria textil más importante de Portugal. Nace el río portugués cantado por Camões, el gran poeta y escritor portugués. El Mondego, que pasa por Coimbra. Ríos portugueses. Y nace un río muy bonito hacia el sur, que se llama el río Alba. También eso da lugar a que en torno a esa montaña haya habido unas industrias textiles riquísimas por la energía del agua, igual que en Béjar. Entonces, esto los españoles no sabemos nada, o poco. Eso da identidad a un país, a una cultura. Y tampoco sabemos que en Portugal se hablan 2 idiomas, reconocidos por la Constitución de 1976. Los portugueses se adelantaron 2 años a nuestra Constitución, en 1976. Y se adelantaron muchísimo más en la República, en 1910. Entonces, ahí reconocen el mirandés como un idioma propio y el portugués. Y claro, el mirandés es casi igual que lo que se hablaba aquí en 1950. Lo que se habla al otro lado, en un pueblo que se llama Sendín, y que una familia, los Ferreira, de Sendín, han defendido el mirandés como nunca. Y han sido capaces, esa familia, de escribir un libro precioso sobre los arribes del Duero, arriba, y de traducir a Asterix del francés, para que los niños de Miranda de Douro y de Bray lo leyesen. Y es nuestro leonés antiguo. Entonces, esto es fundamental para entender la RAE, para entender los fenómenos de despoblación. Bueno, ¿qué significa todo lo que ha ocurrido de pérdida demográfica? Significa muchas cosas, en términos sociales.
significa el éxodo rural, como un fenómeno de transformación social y económica. Significa la historia, que yo llamaría de los humildes, de los que no van a quedar registrados en historias de biografías que se publiquen en Madrid. Si no se publican aquí, va a ser difícil, ¿sabes? Y, por lo tanto, es la historia de más de 8 millones de personas. Vuestros padres, vuestros abuelos, vuestros tíos, vuestros tantes, todo esto. Y yo le llamo la historia de los humildes. No de la farándula, ni de los ricos. Emigraron ricos. Pero emigraron los últimos. Las casas grandes se han abandonado las últimas, cuando ya los hijos estaban bien colocados en el mundo urbano. Y en este siglo XX, para ser exactos, 233.000 de los 74 zamoranos han dejado de vivir en la provincia de Zamora, en el siglo XX. Multiplicar esto por las otras provincias y salen datos parecidos. La región leonesa es la que más ha crecido en este proceso. Salamanca, Zamora y León. León tenía 500.000, era la provincia más grande de habitantes de toda Castilla y León, cuando se inició la autonomía en 1983, luego hablamos de esto. Tenía 504.000 habitantes y hoy tiene 400 y pico mil. Valladolid tenía 380.000, hoy tiene cerca de 500.000. Entonces, estos procesos han dado lugar a nuevos desequilibrios territoriales. Bueno, ¿qué significa? Más. Os voy a decir algunos términos para que los penséis. Diáspora. Familias que se van de un lado a otro. Desarraigo. Pérdida de raíces y de culturas. Nuevas identidades. Choques culturales. Cuando llegaban los inmigrantes españoles a la estación de Austerlitz, o cuando llegaban a Berna, o cuando llegaban a Berlín, se quedaban admirados. ¿Cómo es posible esto? Es un choque cultural que hay que superarlo. Y, por lo tanto, en este sentido, yo creo que la inmigración ha sido también un esfuerzo al final de adaptación colectiva, de adaptación general. Y eso es positivo. Y significa también resistencias. Ahora mismo, en el mundo rural de Castilla y León, estamos viviendo estos veranos, con el cambio climático, con el calor, después del COVID y todo esto, estamos viviendo en el mundo rural como una cierta época de esplendor, efímera. Los meses de julio, agosto, nuevas incorporaciones de gente, pero no hay nacimientos. No hay renovación generacional. La renovación generacional viene por los emigrantes que llegan. Entonces, aquí la resistencia, si no hay un cambio de ciclo natural, va a ser difícil. Porque hay una acumulación, cuando se produce la gran emigración de los años 60, 70, 80, por mis estudios y trabajos que hemos hecho, desde el año 1978, fijaros,
1978, que es el año que se aprueba la Constitución española, yo diría que el 95% de los pueblos tienen crecimiento natural negativo. Crecimiento natural negativo. Quiere decir que empiezan a morir más de los que nacen. Porque no hay renovación. Los jóvenes y los nacimientos están en otro sitio. Aunque algunos se resisten en el pueblo de partida. Entonces, este crecimiento natural negativo es la gran brecha que tiene ahora mismo nuestro mundo rural, a pesar de la resistencia de las mujeres que viven aquí, de los agricultores, que habría que premiar a todos estos que viven aquí. Habría que hablar del envejecimiento, de la densidad. Bueno, la densidad. Los estudios europeos dicen que a partir de una densidad menor a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, es muy difícil mantener la vida. Mantener la vida de los pueblos y mantener la vida de los recursos naturales. De nuestros bosques, de nuestras aguas, de nuestros animales, etc. Y que a partir de menos de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, el proceso es totalmente irreversible. Nosotros tenemos aquí en la línea de la raya muchos municipios que están ahora mismo en 5 habitantes por kilómetro cuadrado. En nuestras montañas, algunos menos. En la Cabrera, en Sanabria. Entonces, esta es la situación ahora mismo, con una diferencia notable. Vais a comparar, me gusta comparar. Comparemos la raya de Portugal y la raya de España. La raya de Portugal tiene el doble o el triple de densidad que la nuestra. Son más habitantes. En la frontera hay mucho más equilibrio en los recursos humanos y recursos económicos en el lado portugués que en el lado español. Os voy a decir. Fermoselle, 1.128 habitantes. Bermillo de Sallao, 1.002 habitantes. El municipio, Alcañices, 1.024. Puebla de Sanabria, 1.357 habitantes. Han perdido su capacidad de integración, de relación, de articulación. Os voy a decir los del otro lado. Mogadón, 3.600 habitantes. Con el concello, 8.000. Miranda de Douro, 2.200, casi 2.300. El concello, 7.500. Vimioso, el más pequeño, 1.200. El concello, 4.000. Macedo de Cabaleiros, 6.087 habitantes. No hay ninguno en la provincia de Zamora, salvo veramente, que tenga estos habitantes. El concello, 14.252. Braganza, 35.000. Viñales, 2.400. El concello, 7.780. ¿Sabéis cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tienen? Todos más de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Que es la media de la provincia de Zamora aproximadamente. Esto es los contrastes. Y por lo tanto, ¿qué pasa con las políticas? Hablemos de las políticas. Si queréis, podéis preguntarme lo que queráis. Sí, en los años 50, en los años 40-50, toda la zona de la raya de Portugal estaba prácticamente deshabitada, o sea, había muy pocos habitantes, ¿no? Sobre todo los pueblos que tocaban aquí en Fermoselle.
¿Cómo es que ha aumentado la población? Que no ha aumentado. ¿No? ¿Qué va? No se han ido. No. Portugal Sí. tuvo un crecimiento en los portugueses en los años 40 y 50 estaban emigrando a las colonias. Vale. Y los jóvenes estaban con servicio obligatorio. ¿Dónde estaban? En Angola, en Mozambique, en Cabo Verde, en Timor, en Macao. Y las mujeres trabajando la tierra o emigrando al servicio en España. Muchas portuguesas. O a otras funciones que mejor no hablar. Pero Portugal crece lentamente. Esos pueblos lo que pasaba que estaban en la miseria absoluta. Las calles mal, las casas mal, las condiciones de vida eran mucho peor que aquí. Y cuando cuando la revolución de los claveles en Portugal, en 1974, recordaros, la revolución de los claveles, y la descolonización, que era un objetivo fundamental. Portugal no podía estar en una guerra colonial, imposible. Y dejan Mozambique, y dejan Angola, y dejan Cabo Verde. ¿Sabes cuántos portugueses vinieron para Portugal? Cerca de 1.700.000 y pico mil. Que los tuvieron que acoger. Y muchos vinieron hacia el norte, otros a las ciudades, etc. Y Portugal, en ese momento, empezó un proceso democrático, de servicios, que es lo que os iba a hablar. Y luego, entramos juntos en 1986 en la Unión Europea. ¿Cuáles han sido las políticas de Portugal? ¿Cuáles han sido las nuestras? ¿Quieres que os hable de eso? Sí. ¿No has pensado? Sí, porque sí, es que es lo que yo no entendía. ¿Cómo puede ser que España, o sea, todo lo que la... ¿Cómo puede ser? ¿Qué es la política que han hecho para que Yo te voy a Portugal hablar de haya la más política. gente que aquí? ¿Te voy a hablar de la política? Sí. De la política A nivel... activa, a ras de tierra. No de la política en las reuniones del Consejo de Gobierno de Valladolid o de otros sitios. No. De las políticas que tienen que llegar al territorio, que tienen que llegar a la gente. Y que tienen. Bueno, primera cosa. Cuando hablamos de política, me gustaría señalar algunos conceptos. Políticas públicas. Yo voy a hablar de políticas públicas. Las políticas públicas desde la Unión Europea y desde las declaraciones de la Constitución son el instrumento de acción e intervención para un desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y el bienestar de sus habitantes. Ese es el objetivo de las políticas públicas. Vienen en los textos, en los libros que mandamos a estudiar en la universidad, etc. Pero hay dos tipos de políticas, lo sabéis muy bien. Dos. Unas que en la universidad decimos sectoriales, dedicadas a la industria, dedicadas a los transportes, dedicadas a la sanidad, sectoriales, dedicadas a poner agua, a poner unas carreteras, son sectoriales. Cada sector es un sector de nuestras actividades económicas y políticas integrales que tratan de que las políticas sean convergentes, que no sean sectoriales, que lleguen al territorio y lleguen a las gentes de forma conjunta. Que si se hace una carretera, se haga con un objetivo
de desarrollar determinadas actividades de tipo económico, de tipo social, de tipo ambiental, etc. Entonces, a partir de nuestro ingreso en la Unión Europea, todas las políticas son integrales, no sectoriales. Aunque se haga un puente, tiene que ser con objetivos integrales. Aunque se haga un edificio público, con objetivos, lo dicen. Bien. En España tenemos las políticas integrales, están todas transferidas a las comunidades autónomas. Desde la Constitución de 1978, poco a poco se han ido transfiriendo. Salvo las grandes infraestructuras que quedan en el Estado o los grandes conjuntos, como por ejemplo los parques nacionales. Pero los parques naturales, en Castilla y León los gobierna la Junta de Castilla y León, no Madrid. Desde 1983. Poquito a poco se han ido transfiriendo. En Portugal las políticas son centrales. Dependen del gobierno de Lisboa. Y las transferencias son técnicas, no políticas. Hay regiones, el Algarve, el Alentejo, la región centro, la región norte. Nosotros desde Castilla y León combinamos con la región centro y con la región norte en las políticas de cooperación transfronteriza, por ejemplo. Bien. ¿Qué ha hecho Portugal? Os voy a decir varias cosas. Desde 1986 y a partir de 1990, en las políticas europeas hay las políticas también de cooperación transfronteriza. A partir, acordaros, de los letreros que había aquí a la salida de Fermoselle hace unos años, FEDER, Interreg, FEDER. El FEDER es el gran Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que funciona desde 1975, antes de entrar nosotros en la Unión Europea, y que hace las transferencias a aquellos países, regiones, que no llegan al 75% de la renta media europea. Regla número 1. Nosotros ya no recibimos fondos del FEDER como lo recibíamos al principio. Porque hemos dejado de ser región objetivo 1. Esos fondos están ahora yendo hacia los países del este. Hacia Hungría, Polonia, hacia Croacia, que se han ido uniendo a la Unión Europea. Esto para Portugal, desde sus políticas, a partir de 1986 y de los años 90, hace una política descentralizadora. Sacar de Lisboa y de Oporto grandes actividades. Primera descentralización, creación de universidades en el interior de Portugal. Hasta ese momento había 3 universidades: Lisboa, Coimbra y Oporto. Universidad del Algarve, en Faro. Universidad de Évora, en el Alentejo. Politécnico en Castelo Branco. Universidad de Veiga Interior, en Covilhã. A ver, ¿es la primera vez que oís este nombre? Sí. Covilhã. El gran centro de producción textil de Portugal a lo largo de la historia. Covilhã. Pegado a la Sierra de España. Universidad de Veiga Interior. Con una facultad de medicina que se organizó en buena medida desde la Universidad de Salamanca. Politécnico de Guarda.
Estoy diciendo ciudades, del interior. Universidad, Alto Douro Trasmontes, Vilarreal, Politécnico de Braganza y Universidad Domingo, en Braga. Descentralización. Segundo gran proyecto en portugués, os estoy diciendo políticas, que han llegado al territorio. Que han llegado. Esto, yo he tenido la suerte de vivirlo muy de cerca, por la ley. Un programa de rehabilitación urbana. Portugal tenía las ciudades, ¿os acordáis? Tristes, con infraestructuras malas, con condiciones de habitabilidad pobres, pésimas en algunos casos. Programa Polis, con dinero del FEDER, del programa Urban, ¿os acordáis? Que salía en los periódicos. Programa Polis de todas las ciudades del interior portugués. Regeneración urbana, rehabilitación urbana, conservación del patrimonio, conservación del medio ambiente, rehabilitación de los entornos urbanos. Y ahí tenéis Miranda de Douro, Braganza. Braganza tenía un río, si conocéis Braganza, seguro que sí, que tiene un nombre muy bonito, porque es un topónimo casi igual que los que hay aquí. La Fervencia, la fervenza, de fervir, de hervir, de cuando el agua cae en cascada, en caideros, como dicen en Valencia, ¿sabes? Por el arroyo del Pisón. La Fervenza. Es un río ahora que se puede pasear, es un paseo de la ciudad, Vigo, etc. Lo mismo en Guarda, lo mismo en Vilarreal, lo mismo en Mirandela. Estuvo por ejemplo de aquí. Condiciones de vida dignas y buenas. Este es otro ejemplo de políticas públicas. Programa Polis. Ya nos quedan, pero cuando ibais a Braganza, todavía que había carteles, programa Polis, FEDER, Unión Europea. ¿Vosotros habéis visto algún programa de esos en España? ¿La Junta de Castilla y León ha hecho algún programa de esos? ¿Por las aldeas de la raya? ¿Cómo les propusimos en su día? Alcañices, Fermoselle, Área Dávila. Son villas históricas. No han tenido ningún programa específico. También la política local tiene que implicarse ahí, en reclamarlo. Claro, las políticas locales ahí también tienen que ser de empuje. Tercer ejemplo, no os pongo más de Portugal. Habéis ido a hablar, luego entráis en internet, y esto que os estoy contando, lo podéis ver con detalle. Programa de aldeas históricas. Que es un programa excelente, desde el punto de vista patrimonial, y desde el punto de vista turístico, y desde el punto de vista de renovación de las identidades locales, sin caer en historicismos o en populismo, ¿sabes? El programa de aldeas históricas es la recuperación de todas las muchas aldeas abandonadas con un patrimonio de fortalezas, castillos, casas señoriales, casas grandes, como dicen en Portugal, arquitectura popular humilde también, que están cercadas, que tienen una fortaleza. Oye, cuando queráis me paro, Tranquilos. Siga. Porque llevamos aquí más de una hora, Bueno, si le pagan por horas, se verá. Bueno, programa de aldeas históricas. Luego termino con algo de Castilla y León. Las aldeas históricas son los símbolos de la historia de Portugal.
de sus fortalezas, de algunas con cierta ética, pero que están muy cerca de la frontera, en la raya, sobre todo en la raya central ibérica. Y ese programa lo ha hecho la Comisión de la Región Centro con el apoyo del gobierno portugués, y entonces hay toda una serie de aldeas que ahora se han convertido en la referencia turística patrimonial de Portugal. Y que con el COVID fueron el lanzamiento, porque era la soledad entre el interior y el caos urbano, o la presión urbana, de Lisboa, de Oporto, de Coimbra. Bueno, esas aldeas históricas tienen unos nombres muy bonitos. Os los voy a leer, a eso los tengo aquí, para que, no para que vayáis a hacer turismo, creo que las tengo aquí. A ver si os suena alguna. Y además ese programa de aldeas históricas lo coordinó unos amigos míos de la Universidad de Coimbra, y por eso tengo un conocimiento muy directo de lo que se hizo, los proyectos y tal. Almeida, os suena, ¿no? Almeida. Empezamos Belmonte, por orden alfabético, Belmonte, mirando al monte. ¿A dónde mirará esta ciudad? Si mira al monte, a la montaña, a la Sierra de la Estrella, que es un topónimo precioso, donde está uno de los mejores museos judíos de la península ibérica. Porque los judíos, cuando los echaron aquí, los reyes católicos, se fueron a Portugal. De Portugal los echaron un poco más tarde. Pero allí hicieron mucho bien. Nosotros, un gran filósofo, que luego marchó a Holanda, de origen español, pero después a Portugal, Spinoza, el gran filósofo Spinoza, entre otros. Es que hemos cometido a veces algunos errores tremendos, desde el punto de vista histórico. Expulsamos a los médicos judíos, a los cartógrafos judíos, que eran los que hacían los mapas para ir a América, Luego expulsamos a los moriscos, que eran los que mejor regaban y tenían las huertas, ¿sabes? Tenemos todavía algunos nombres, ¿sabes? Con esos nombres. Bueno, Almeida, Belmonte, Castelo Vento. Os recomiendo que vayáis a ver Castelo Vento. Una aldea medieval con leonesas. Como si estuviéramos en los montes de León. Castelo Novo, Castelo Rodrigo y Daña Abella, la Vieja. Una ciudad romana, con unas murallas de la época romana, y con unas basílicas visigodas, donde se cree que nació el rey Bamba, no aquí, en Bamba, y donde nació, lógicamente, si vosotros veis a Portugal, los de Zamora, tenemos en la plaza de Zamora el Viriato Terror Romano, el terror de los romanos. Viriato nació en Portugal. No se lo digas a los de Torre. En muchos sitios de Portugal. Nació como en más de 100 sitios de Portugal. Se dice que tiene el museo Viriato y ya. Había nacido allí, sí, últimamente. Bueno, esto lo digo porque en Idaña Bella es un Liñares la Bella, Mariana, Monsanto. Monsanto es el símbolo de las aldeas históricas de Portugal. Y era un lugar muy atractivo, muy acogedor, muy tal, pero ya el otro día estuve hace un mes. Ya habían llegado los japoneses. A Monsanto. Dije, ya, esto ya se ha globalizado, ya pierde el encanto de lo próximo. Monsanto. Diodao. También vienen aquí los... Que se tenía que haber hermanado con Monsanto. Son muy parecidos, ¿verdad?
Bueno, en algunas cosas. En las peñas. En las peñas. Biodá, Sortella, suena Sortella, y Mancosa. Ellas son las aldeas históricas que han recibido fondos europeos para recuperar el patrimonio, regenerar la vida económica, la artesanía, la gastronomía. Bueno, os podría hablar de esto muchísimo más, pero todo empezar algo de presión. Las políticas interminables, si no, luego, políticas públicas en Castilla. En 1983-85, que es cuando se transfiere ISA. Ya sabéis que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León es uno de los últimos que se aprueba. El Estatuto de Autonomía. Porque había dificultades de integrar algunas provincias. Entre otras, la provincia de León, dificultades por partidaria de una región leonesa, una región astur-leonesa, etc. Y luego, otra provincia que tuvo muchas dificultades por el caciquismo local de un presidente de la Diputación, que si no recuerdo mal se llamaba Modesto Freire, Segovia. Hubo ahí dificultades. Y el primer presidente de la Junta de Castilla y León, elegido democráticamente, don Zamorano, de Metro de Madrid, que desgraciadamente gobernó muy poco tiempo, porque se le acusó de un fraude y de una cosa que fue después mentira y que fue exonerado de toda culpa y perdieron, entró a gobernar, le sustituyó Constantino Nanda y después Constantino Nanda lo echaron prácticamente y crearon. Y en 1987 vino uno que se llamaba José María Aznar. Y luego vinieron otros que se llamaban Lucas y otro que se llamaba Juan Vicente Herrera y ahora tenemos uno que se llama Fernández Mayor, presidente de la Junta de Castilla y León. No sé si se me olvida alguien. Bueno, periodo. O sea, que ha gobernado, lo digo, son los datos, desde 1987, ha gobernado el Partido Popular la Junta de Castilla y León, sin ninguna interrupción, hasta ahora. Primer problema. Esto lo digo, esto que os voy a decir, lo he dicho en las Cortes de Castilla y León, cuando me han invitado un par de veces para hablar de los temas de Portugal, para hablar de los temas de la despoblación y de todo eso. Desde Valladolid, la frontera está lejísimos, mentalmente y políticamente. Está Madrid mucho más cerca. Esto, desde Valladolid hay una ignorancia de los pueblos y de la vida de la frontera y de Portugal. Os podría contar alguna anécdota que me ha dejado sonrojado en reuniones internacionales con Europa. Algún consejero de la Junta de Castilla y León, consejero, confundía Chávez, que es una ciudad portuguesa, con una ciudad de Castilla y León. Dios mío, qué ofensa para los portugueses. Imaginaros esto, Entonces, esto ha ocurrido. Queda decisión. Algún consejero en la Fundación Alfonso Enrique de Zamora ha dicho algunas cosas inoportunas porque desconocía lo que había al otro lado de la frontera.
Eso es un déficit en las políticas públicas de Castilla y León. Un déficit de concepción militar. Segundo, Castilla y León nunca ha abordado el tema de la despoblación con éxito. Lo ha abordado. Ni con capacidad ejecutiva de ejecutar lo que se propone. Ha habido 2 reuniones de expertos en la Junta de Castilla y León que han fracasado. Juan Vicente Herrera hizo una declaración de 100 no sé cuántas medidas, no se ha hecho ninguna. El plan de comarcalización nunca se ha hecho. Se anunciaron varios planes de comarcalización de Castilla y León. Nunca se han hecho. Están. El último, hablaré. El primero se hizo en el 85. Las directrices territoriales de los años 90 se hicieron, pero sin resultados finales. Y, finalmente, en el año 2013, se aprobó una ley de servicios del territorio. 2013. ¿Os acordáis? ¿Cómo se llaman? Os pregunto, para que veamos qué conciencia tenemos del territorio de Castilla y León. ¿Cómo se llaman las unidades de servicios en Castilla y León? Que serían las comarcas de servicios. ¿Cómo se llaman? UBOS. UBOS. ¿Sois capaces de traducirlo eso a alguno? UBOS. En el boletín oficial. UBOS. Los traduzco. Unidades básicas de servicios del territorio. No se llaman comarcas. ¿Por qué no se llaman comarcas? Porque hay un temor político a que la comarca se convierta en una zona de lucha de poder. Pues no. Yo creo que ese temor tendría que desaparecer. La comarca tiene que ser una zona de servicio de proximidad. ¿Qué es lo que significa la palabra comarca? Comarca. Vivir en un mismo marco, en un mismo medio. Las unidades básicas de servicio no se han llevado a cabo tampoco, porque han sido incapaces de aprobarlas en la Junta de Castilla y León de forma definitiva. Un fracaso de la comarcalización. Bueno, la única comarca que existe en Castilla y León, ¿cuál es? La del Bien. ¿Y por qué existe la comarca del Bien? Porque fue una promesa política que hizo Aznar cuando llegó al gobierno de la región para tener contentos a la tierra. Sí. Y es una comarca, que se declara en el año 91, pero que tiene las funciones limitadas. Depende más de la Diputación de León, un poco de Valladolid y bastante de Ponferrada. No es una comarca como se me olvidó antes. En Portugal, la provincia de Zamora, ¿cuántos municipios tiene? ¿Cuántos? No. Municipios. 200. Como ahora sé que no se cuentan los municipios. Sí, municipios tendrá. La provincia de Zamora tiene como 228. La provincia de Salamanca tiene más. 320 y tantos. ¿Cuántos municipios tiene Portugal? Municipios o cámaras. Ellos llaman cámaras. Cámaras o municipios. 315. Todo Portugal. ¿Qué quiere decir eso? Que las cámaras son como pequeñas comarcas. Tienen capacidad ejecutiva sobre enseñanza, sobre sanidad, sobre comunicaciones,
sobre comprometimiento del medio ambiente. Cámaras. Y nosotros tenemos 8.000 municipios en toda España. En Castilla y León, 2.253 municipios. Entidades menores, cerca de 6.000. Cerca. Con lo cual, tenemos una dispersión grande. Y esta gestión en Portugal se nota mucho porque las cámaras son capaces de integrar, integrar esos territorios. La tierra de Miranda, la tierra de Miñoso, la tierra de Guarda. Bueno, el fracaso de la comarcalización. Segundo fracaso. Vosotros habéis oído hablar de un plan que hubo en la Junta de Castilla y León sobre las comarcas periféricas 2002-2006. Un gran proyecto de comarcas periféricas. Yo fui uno de los coordinadores de los informes. En las comarcas periféricas estaban. Nunca se ha aplicado. 2002-2006. Podéis encontrar el libro y las declaraciones de la Junta de Castilla y León. Área periférica de la frontera de España con Portugal. Ciudad Rodrigo, Vitigudino, Bermillo de Sallao, Alcañices, Puebla de Sanabria. ¿Ha habido algún resultado de esto en la frontera? Ninguno. 2008. Política de la Junta de Castilla y León. Cúpulas del Duero. Un gran proyecto, como yo estuve presente, el día que se presentó en la Feria de Valladolid, a bombo y platillo, las cúpulas del Duero, el ejemplo de desarrollo sostenible de Castilla y León. Gran discurso, allí delante, no había invitado a los portugueses, se habían olvidado que el Duero también es portugués, y a última hora lo invitaron al de la región del norte, que vino a regañadientes. Cúpulas del Duero. Ejemplo, los periódicos. Los periódicos de Castilla y León, déjalos solos, Los titulares. Os digo los titulares que había estos días de un periódico que se llama La Opinión de Zamora. A ver si los tengo, los titulares. Creo que los tenía por aquí. Luego los busco. Porque había uno que decía, ejemplo, lucha contra la despoblación a partir de un gran ejemplo, la directora general de Agricultura, no sé qué, tal, titular, gran ejemplo para la lucha contra la despoblación. Titular, yo lo leo, digo, ojalá, es un proyecto que se presenta a la Unión Europea, y ya ponía el titular, la OCDE apoya, pero si no se ha aprobado todavía. El titular ya, bueno, pues esto es titular. El titular de las cúpulas del Duero era, en todos los periódicos, Norte de Castilla, La Opinión, la Gaceta de Salamanca, todos estos que reciben unas grandes subvenciones. Titular: 5 cúpulas emblemáticas convertirán al Valle del Duero en ejemplo de desarrollo. Soria, energía. Burgos, patrimonio. Valladolid, cúpula del vino. Zamora, tecnología. Salamanca, el agua. ¿Cuánto se ha hecho esto? Ninguna. Ni a Valladolid. Aquí se ha dicho todo como dinero particular. Y se ha hecho una y está demandada por defecto, que es la de la energía y medio ambiente y Soria.
con unos problemas tremendos. Entonces, esto son políticas públicas. Podría poner más ejemplos, podría poner más ejemplos, pero ya creo que son suficientes. Bueno, ¿queréis saber la subvoz de la Junta de Castilla y León para Zamora? La subvoz, las unidades básicas de ordenación y servicio. Claro, al final hay que utilizar los términos reales, hay que utilizar las comarcas. Alta Sanabria, Carballera, Valle de Vidiales, Valle del Cera, Benavente Norte, Benavente Sur, Aliste, Tierra de Tabla, Campos Lampreana, Tierra de Villalpando, Tierra de Alba, Sayago, Zamora Rural Norte, Zamora Rural Sur, Tierra del Toro, Tierra del Vino, Guareña, Benavente y Zamora. Zamora como unidad funcional urbana y Benavente como unidad funcional urbana. Esas son las subvoz que están previstas que se aprobasen. Eso está todo paralizado. ¿Y dónde entra Bueno, si os parece bien, termino, Porque ya os veo cansados, una hora buena. Una pregunta que para mí creo que es importante. Bueno, Sí. mis conclusiones. Falta de voluntad política para solucionar los problemas de la raya y de la frontera. Voluntad política aquí. Se mira más a Madrid. Ahora algunos que nunca han estado en Fermoselle, no digamos en Fornillo, o en Málaga, o en Tudela, o en Argañé, nunca han estado ahí, pero están en Bruselas y en Madrid. Falta de voluntad política a escala local. Lejanía del poder ejecutivo. Hay que reconocer una y otra vez a los resistentes que sigan viviendo en el mundo rural. Una anécdota. El otro día se ha presentado en un pueblecito de la Margatería de León, Robbins, un libro muy bonito sobre las mujeres que viven en el mundo rural. Profesionales serias. Una veterinaria, una médico, una maestra, una profesora, una agricultora. Robinsonas de tierra adentro. Título reivindicativo. Robinsonas de tierra adentro. Con fotografías, muy interesante para reivindicar. Entonces, una reivindicación de las resistencias. Hay que hacer más esfuerzos en el conocimiento fronterizo de Portugal. Esfuerzos culturales, educativos, desde España. Porque hay una ignorancia grandísima. Desde la escuela, desde los ayuntamientos, desde la cooperación transfronteriza, desde el intercambio, etc. Y una valoración fundamental en los tiempos que corremos ahora, pensar en la población vinculada, parte de los cuales sois vosotros que estáis aquí, que vivís fuera, que aproximadamente 1.300.000 aproximadamente castellanos leoneses viven fuera de la región. Y esa población vinculada a los pueblos, a las villas, a los pequeños lugares, es fundamental que no pierdan la identidad y las raíces. Y que contribuyan. Que contribuyan económicamente. En este sentido, los portugueses han hecho algo que es muy pegado a la tierra. Los grandes emigrantes
portugueses. En Francia, por ejemplo, o en América, hay unas colonias de portugueses en Nueva York, en Canadá, extraordinarias. Hay una colonia de portugueses de Madeira, en Venezuela, por ejemplo, grandísima, porque Madeira queda más cerca de Venezuela que las otras islas. Bueno, que invierten mucho dinero en sus lugares de origen. Aquí el boom migratorio invierten en el sentido de crear tejido económico, tejido social. Aquí las grandes inversiones de nuestros emigrantes, por razones seguramente, fueron en las ciudades. Eso está estudiado. Fueron en las ciudades. Comprar un piso, poner un negocio, etcétera, etcétera. Ir al pueblo es ahora, la generación siguiente. Esas inversiones, en Portugal, hay mucha gente y por ejemplo, a mí me ha llamado la atención mucho, a título personal, ¿sabes? Que en esas aldeas históricas, de Sortella y tal, hay un gran número de gente que procede de la segunda o tercera generación de inmigrantes, que hablan perfectamente inglés, francés, gente relativamente culta, que han decidido venir a vivir ahí. Es un retorno de calidad y joven. Entonces, esto son circunstancias que tenemos que tener en cuenta para que realmente podamos ver algo de esperanza en esta raya a veces abandonada. Incentiva, pero eso es No incentivar. vaciar. ¿Eh? No vaciar. No. Ese retorno es incentivado por parte del gobierno portugués. Porque aquí no se puede hacer eso. La gente joven está en la ciudad y mira, mal que bien, igual viven mal, pero mal que bien, voy a hacer aquí una chapuza, voy a hacer aquí, pero ellos piensan, me voy al pueblo y ¿qué hago? Me muero de asco. ¿Por qué? Porque ni tengo vivienda, tengo que comprarla, no tengo para ello, no tengo trabajo, porque el gobierno o la Junta no invierte en fábricas, en industria, en nada de nada, en Castilla y León, no hay servicios de ninguna clase, bueno, ya lo saben, los médicos, todo esto está pues, muy mala gente. La gente joven tiene que ser muy altruista para irse, o sea, para venir al pueblo y crear nuevas generaciones en el pueblo. ¿Pero por qué? Porque yo he estado muchos años en Cataluña, desde que tenía 15 años, yo ahora me he venido hace 3 años jubilada. ¿Qué piensas? Piensas en la jubilación, yo ahora mismo ya no puedo procrear ni nada, pero la gente joven, dar un incentivo a través de la comunidad, a través de Zamora Ciudad y a través de los ayuntamientos donde quieren ir a vivir, donde están sus raíces. Pero si no hay esta incentivación, no, porque hay cosas que no entiendo, hay cosas que, por ejemplo, y no soy racista ni nada, pero hay mucha gente que viene de fuera, tiene sus incentivos económicos y todo eso. ¿Y por qué a los hijos de los nacidos en el pueblo, o sea, hijos de aquí del pueblo, no se le puede hacer y no se le puede incentivar así? De momento, por lo menos para que inicie. Y una vez que inicies, ya aportarán todo lo que se le haya dejado. Eso no es de todo cierto. ¿Y por qué en Portugal? ¿Por qué no soy todo cierto? ¿Por qué en Portugal, al otro lado? ¿Por qué en Portugal, al otro lado, eso que dices tú, esa densidad demográfica, ese elemento joven de cambio generacional, no es tan brusco como aquí? Después de haber pasado por condiciones peores que aquí. ¿Por qué? Porque hay un espíritu republicano de defensa de los bienes comunes, de los bienes propios, también de amor a la tierra, algo. No me digas que en Cataluña, acogió a los emigrantes de forma generosa. Los acogió porque los necesitaba. Sí, porque todo el mundo vivía igual que en todos los sitios. Vivían en chabolas, en barracas, hasta que se tocó. Hay un libro magnífico, dice
El Saltres catalán, los otros catalanes, los que llegaron. Bueno, entonces, ese propio esfuerzo no se hacía en los lugares de partida. Era un momento difícil, ¿eh? Cuando la gente emigró, era un momento difícil, complicado, de condiciones de vida miserables, en muchas casas, de familias numerosas, de infundismo, de falta de servicios. Pero también porque se localizó en unos sitios más que en otros la industria. Entonces, claro, había la industria que... Bueno, pero eso también, eso fue la política de desarrollo Sí, que beneficiaba unas políticas. sí, claro. No, ese es otro tema. Claro. Otro día. Sí, eso es. Muchas gracias. Recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quedo solo.